Y quiero recitar las palabras de Jorge Isaac. ¿Cuántos se acuerdan quién era Jorge Isaac? Y vamos a Romanos capítulo 15, verso 24. Dice la palabra: cuando partiere para España. Ya conmigo, está hablando Pablo. ¿Para dónde está diciendo que va? Para España. Iré a vosotros, porque espero que pasando os veré y seré llevado de vosotros allá. Si empero antes hubiere gozado de vosotros, mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. Ahora el verso 28. Yo quiero que preste bastante atención, porque usted esto lo ve en la Biblia y usted dice: pues a mí no me parece que haya algo interesante. Para mí sí hay algo interesante y cartográfico ahí. Hay un viaje misionero que Pablo está haciendo para España, porque quiere ir a esa tierra, Hispania. Hispania era una colonia, eran las costas de Andaluz y era territorio en aquel entonces del Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano colapsó en el 482 y se dividió en 10 naciones. Y estos más tarde vinieron a ser los visigodos, que posteriormente nos vinieron a conquistar. Así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. ¿Cuántos aplauden el nombre de Yahweh? Bueno, rabino, ¿y qué es lo que va a hablar hoy? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene algo que ver, porque yo no digo babosadas, y todas las cosas que digo las indago, las investigo y coloco una estela profética y un piso histórico para que usted sepa que el que le está hablando le está diciendo cosas que son verdaderas. Usted sabe que uno van de los cristianos y es puro gloria a Dios, aleluya, su nombre, gloria, le sacan a uno el dinero y queda uno más ignorante que un burro, ¿sí o no? Jorge Isaac fue un escritor. ¿Cuántos se acuerdan de él? Varios escritos de nacionalidad colombiana, respondiendo a ese llamado interior de la herencia de Israel, lo han manifestado en algunos de sus escritos. Tal es el caso de Jorge Isaac, el autor ¿de qué? De la María. Un aplauso a la hermana. ¿Cómo sabe? La María. Y dice en su poema La Tierra de Córdoba, publicado en 1892, declarando que el pueblo antioqueño es un titán laborador, y dice de su labor y su belleza: gala es de sus hijos y orgullo de Israel. Jorge Isaac llamó a Antioquia fecundo enjambre del pueblo perseguido, la tierra de Córdoba. ¿Aló? Para los que son semánticos y se enriquecen con la poesía y con las letras, estaba dando a entender Jorge Isaac que la tierra de Córdoba y Antioquia tenía sangre judía española, por eso eran perseguidos. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora escúcheme bien, que eso no se lo enseñan a usted en la escuela, porque en la escuela a usted le dijeron allá en el INEN, yo estudié en el INEN. Por cierto, el padre Botello me dejaba a mí dar las misas, y también el profesor Wilches me dejaba a mí predicar. Dice: predica tú, que sabe bastante ahí, Wilches. Pero cuando uno le iba a hablar de la iglesia romana se enojaban. El progenitor de Jorge Isaac era israelita, Jorge Isaac. Por lo tanto era de origen israelita por línea paterna y colombiano por línea materna. ¿Aló? ¿Cuántos aplauden eso? Un ícono de la literatura. Y así sucesivamente tenemos muchos íconos
no solamente en la literatura, en las ciencias, en los inventos, en la astronomía, en la política, porque de 10 premios Nobel, 10 premios Nobel, por lo menos son 6 de cerebros judíos. Pero nunca jamás a usted en la historia le dicen eso, porque a usted le dicen que Cristóbal Colón era español, pero no le dijeron a usted porque él salió de España. Y dicen, aún en la historia le dicen que salió con la chusma. ¿Y por qué con la chusma? Sí tiene razón, porque ser judío para entonces era sinónimo de ser lo más bajo de la época. Por eso Colón le tocó esconder su identidad. ¿Aló? Entonces, vamos entonces para el profeta Abdías, porque este mensaje se llama Los hijos de Sefarat. Bueno, eso como que no le conmovió a ninguno. Pero si le hubiera dicho los hijos de los motilones come yuca, entonces todo el mundo hubiera aplaudido. En el libro del profeta Abdías, que es una profecía de hace 3000 años, el profeta Abdías no tiene capítulos, son puros versos. Y en el verso 19 hay una profecía bastante interesante. Si usted me permite, abra la Biblia y se va a culturizar. Y si no abra la Biblia, este mensaje usted lo va a pasar por encima y no le va a hacer efecto. ¿Saben por qué la importancia de este mensaje? Para que usted sepa que todos los apellidos hispanos que hay en Colombia, todos son judíos sefarditas. Pero la Iglesia Católica, como hizo un daño cultural, etnológico, hizo un daño histórico, so pena de muerte, aquel que no adoraba y respetaba las órdenes del Papa, era deportado, era expropiado, era torturado y era muerto. Entonces ellos metieron el dogma a través de la fuerza. Y por 1290 años los genes judíos nos los trataron de matar. Nos quitaron nuestra identidad judía. El colombiano tiene deseo de buscar al Creador, pero está mal informado y termina adorando mamarrachos, termina adorando imágenes y yendo donde Walter Melcocha, donde los brujos, hechiceros, santeros, espiritistas. Ahora, ¿por qué este pueblo es religioso? Porque hay un espíritu en la genética del colombiano que sabe que hay un creador. Pero lamentablemente, como en la propaganda de la vivienda, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Yo sé que ustedes tienen deseo de adorar al Señor, pero les hace falta la luz, les hace falta la linterna, que es la palabra de Yahweh, y no las encíclicas papales, ni los misales, ni la religión, porque esas son cosas de hombres que nos llevan al laberinto de las tinieblas. Dice la palabra del Señor, profecía de Abdías, y los del mediodía poseerán el monte de Saúl y los llanos de los palestinos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Y Benjamín a Galaad. Está hablando de lo que va a hacer el Señor en los últimos tiempos, cómo va a recoger a su pueblo que fue esparcido entre las naciones. Eso es lo que se llama diáspora. Ahora les voy a explicar eso. En el verso 20 dice, y los cautivos de aqueste ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta. Pero lo que más me interesa en esta noche, y los cautivos de Jerusalén, ya conmigo, los cautivos de Jerusalén. ¿Por qué está hablando de los cautivos de Jerusalén? Porque todo el que es historiador sabe que el pueblo de Israel tuvo dos colapsos bien fuertes. En el año 600 antes del Mesías, el rey Nabucodonosor quemó 3 veces Jerusalén
y se llevó cautivo a los hijos de Judá a Babilonia. Unos de ellos lograron escapar y se refugiaron 600 años antes del Mesías en un lugar que se llama la península ibérica. Ahora, ¿por qué se le llamó la península ibérica? La palabra ibérica viene de la palabra Eber. ¿Y por qué Eber? Porque precisamente en la primera diáspora, en el 600 antes del Mesías, muchos hebreos tuvieron que refugiarse en las costas de Andaluz, tuvieron que refugiarse en España, y esa península quedó bastante llena. El gran conglomerado de judíos huyeron a ese lugar, y era tanto los judíos que estaban en esa península que recibió el nombre de ellos, la península de Eber, que más tarde se llamaría la península ¿qué? Hebraica, ibérica. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar la historia, el nombre de Ibérica se refiere en honor precisamente a toda la gran comunidad hebrea que vivía en España. ¿Cuántos aplauden el nombre de Yahweh? Bueno, eso es una tareita que te la voy a dejar para que comiences por ahí a buscar en la Wikipedia y empieces a buscar por ahí esas cosas. Bueno, precisamente en esa península ibérica, en las costas de Andaluz, existía un lugar que se llamaba Tarsis. Y precisamente Jonás quería ir para Tarsis, porque ahí estaba el gran conglomerado de judíos. Había una comunidad más grande y floreciente en ese lugar, y era un puerto de mucho comercio. Usted sabe que donde los judíos han llegado se ha movido, vea, el dinero, porque ha sido un pueblo próspero, un pueblo vanguardista. Usted va a Panamá y Panamá es próspero, Nueva York es próspero, Estados Unidos es próspero, porque Australia, Sydney es próspero. Donde hay judíos hay prosperidad, y donde hay judíos es porque hay dinero. Entonces Tarsis era un lugar muy apetecido porque estaba la gran comunidad hebraica en ese lugar. Amén. Más tarde, cuando vino Yeshua, 600 años después, esa comunidad había crecido demasiado, y más tarde se le llamó España. Por eso Pablo tenía un gran deseo, así como de ir a Roma, ir a ¿dónde? A España, porque sabía que había muchas sinagogas, había muchos judíos a los cuales había que llevarles el mensaje del Mesías. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora, España, posteriormente, para los que son historiadores, anoten, y si no estoy en lo correcto me corrigen, aunque no creo, porque estoy bien documentado, se le llamó Sefará. Entre los judíos, cuando se hablaba de España hasta el día de hoy, está el judío sefardita y está el judío askenazí. ¿Cuál es el judío askenazí? El que tiene apellidos europeos, por ejemplo, Glodman, ayúdeme María, Goldstein, Lubavitch, Spielberg, Goldman, Einstein. ¿Por qué? Porque son judíos que en Europa habitaron la parte de Polonia, de Alemania, y muchos europeos se hicieron judíos, y de generación en generación entonces ya salían judíos, pero eran anglos. Eran anglos. El askenazí es el judío anglo. Bueno, ¿y cuál es el judío sefardita? El que viene de origen español, que habló ladino, que habla ladino, la mezcla de hebreo con español. ¿Aló? Entonces, el judío que es askenazí habla hebreo y habla un idioma que se llama el yiddish.
Entonces, para los judíos, cuando usted habla con un judío y usted le dice yo soy sefardita, él ya sabe que usted es de origen español. Él ya sabe que usted es de origen español. ¿Me está entendiendo? Porque Sefarad se le llamó a todo lo que es la península ibérica o las costas de Andaluz. Amén. Aplauden el nombre del Señor.